Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales. El título general, Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, los avances de los sistemas de inteligencia artificial en el apoyo de la toma de decisión en el campo militar. Avatares y comandantes virtuales. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor en filosofía Frank Elvis Contreras Varela. Él es un integrante y un miembro del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Siempre es un honor y es un privilegio escuchar al maestro esta presentación que se realiza. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Frank Elvis Contreras Varela. Buenas, un saludo a todos los que nos acompañan o nos acompañarán en observando su futuro, el día de su exposición o en próximas ocasiones que pueda verlo en la plataforma de YouTube. Bien, como acaba de decir el doctor Daniel, a cual le envío un saludo, el tema de hoy se trata de los avances de los sistemas de inteligencia artificial en el apoyo de la toma de decisión en el campo militar, avatares, comandantes virtuales. Para nadie es un secreto que el periodo de relativa paz a nivel mundial prácticamente ha finalizado y que el nacimiento de nuevos conflictos y su posible crecimiento hacen que no pocos expertos en la materia reciten con fuerza sobre los peligros de una nueva crisis, sobre todo a nivel mundial. A quienes dirigen el desempeño de los ejércitos que protagonizan ese desastre, día a día les surgen nuevas ideas, ideas que cuestionan el aprendizaje vivido en el campo de batalla y al que ahora muchos llaman la moledora de carne. Estas ideas que desarrollan el ingenio son el fundamento perfecto para el desarrollo de armas letales y eficaces. Pues no es lo mismo diseñar desde la suposición, como los días de la Guerra Fría, a diseñar desde el mismo terreno, viendo la destrucción y la muerte desde la primera fila. Esta condición lleva al personal involucrado y con el suficiente poder a echar mano de todo lo necesario para poner en ejecución el desarrollo de las nuevas y más novedosas maneras de matar. Entre estos recursos, para nadie es una sorpresa que se utilicen recursos médicos, si todos los medios que se utilizan para salvar vidas se pintan en colores de guerra, esta vez para quitarlas. Y esta vez el hombre se vale de todo, hasta sus científicos, para buscar las formas más eficaces de destruir. Por tanto, ingenieros, químicos, físicos, biólogos y hasta filósofos, como en sus tiempos Hugo Dingler, fueron y son utilizados para el desarrollo de estrategias, ideologías, armas, uniformes, alimentación, transporte, logística e inmunización de las tropas, con la finalidad de hacer también del hombre y de hasta sus mascotas armas de guerra. Caballos, perros, delfines han sido utilizados por los ejércitos como armas. Por tanto, era lógico pensar que el hombre utilizaría lo aprendido y desarrollado en el campo de la inteligencia artificial para ponerlo al servicio de la guerra. Muchos hemos hablado del título que precede al presente trabajo, los avances de los sistemas de la inteligencia artificial en apoyo de la toma de decisión en el campo militar. Hemos puesto sobre la mesa la fotografía del más conocido y hasta ahora ya utilizado y de seguro ya bastante mejorado, el dron STM Cargo 2 de fabricación turca.
Recordemos que es capaz de llevar a cabo ataques no enjambre y de operar de manera autónoma, los cuales han sido diseñados y mejorados con la experiencia en el teatro de operaciones para la guerra asimétrica y la lucha antiterrorista. Con un peso de 7 kilos, este dron puede permanecer en el aire 30 minutos y volar a 145 kilómetros por hora. De lo que tenemos en información, también podemos hablar de el QUGV o perro robot, el cual con un rifle de francotirador montado en una cápsula en la parte posterior, usa una munición Creedmoor de 6.5 milímetros, ofreciendo un fuego a precisión a distancias de casi 1200 metros. Bien, teniendo eso refrescado y en claro, caigamos en el tema de los avatares, que es el caso que nos atañe. Los avatares son imágenes de escenas de entrenamiento para la simulación de las diferentes exposiciones al armamento letal. Por medio del presente se desarrollan escenas virtuales compuestas por avatares, los cuales son una representación gráfica que simboliza a un usuario en entornos digitales. Esa misma puede ir desde una fotografía hasta representaciones tridimensionales, pudiendo estas escenas virtuales compuestas por avatares en tercera dimensión de soldados manejarse en simulaciones de un ambiente hostil. Estas escenas virtuales ayudan a estimar la exposición de los soldados a los diferentes tipos de armamento que van a encontrar en su avance. Con los datos obtenidos, se pretende la construcción de esqueletos anatómicos y los datos antropométricos clave. Como podemos ver, y lo veremos bajo el minucioso campo de estudio al que se somete la eficacia y operabilidad de los diferentes componentes de destrucción masiva, el futuro de la humanidad en manos de intereses económicos y diferentes formas de dominación masiva y las insaciables ansias de un poder total, la humanidad vive hoy uno de sus momentos más inciertos. Con esta introducción consolidamos lo dicho anteriormente en anteriores oportunidades sobre la amenaza de la introducción de la inteligencia artificial en las futuras guerras. Y ya no es que sea una amenaza, lo peor de todo es que no es nuevo, ya que realmente somos nosotros los que llegamos tarde a enterarnos y a comprender, a reaccionar lo que significa una inteligencia artificial comandando ejércitos. La revista china Common Control and Simulation explica que ya comandantes virtuales se encuentran operando en fase de prueba, incluso ya existe uno confinado en un laboratorio de la Escuela de Operaciones Conjuntas de la Universidad de Defensa Nacional de Shihanshuang, provincia de Hebei, y aunque limitado en su oficina de pruebas, no ha estado impedido de realizar análisis de patrones de pensamiento y personalidad, lo que lo harían apto para dirigir las operaciones de un ejército. Luego de su creación, de este comandante virtual, se le otorgó una autoridad de mando suprema, sin precedente, aprendiendo y creciendo rápidamente en las guerras virtuales que se dan y de esa manera va caminando en constante evolución. Por si fuera poco, tiene poder libre de decisión en las pruebas hechas dentro del mismo laboratorio. La novedad china era algo que ya preveían expertos hace 3 años de la Universidad de Defensa Nacional ubicada en Washington, Estados Unidos, y alertaban sobre esta búsqueda en el gigante asiático de sinergia entre la ciencia del cerebro y la inteligencia artificial, sumado a esto con la biotecnología. Y que las mismas podían tener implicaciones a lo largo de el alcance y el trabajo futuro del poder militar y su competitividad con el armamento nacional. Aunque se desconoce bien si este comandante virtual posee algún componente biotécnico, en caso de que no lo tenga, de igual manera se abre la posibilidad de un nuevo frente de guerra.
Por los momentos, la evidencia está en simulaciones, donde los científicos pueden sopesar lo bueno con lo malo y comprender mejor el caos de la batalla, tal como apunta el ACMP, algo que también resulta útil, ya que los ensayos por lo general están en manos humanas. Pero el número de altos comandantes de el EPL y su disponibilidad es muy limitada, lo que les imposibilita participar en un gran número de simulaciones de guerra. De tal manera que la llegada del comandante virtual facilita los aprendizajes para científicos y para el ejército chino, resultando inevitable que a partir de este nuevo uso que se le está dando a la inteligencia artificial, surjan dilemas éticos y políticos por la participación de computadoras en una guerra que decide sobre vidas humanas. Si a eso se suma la posibilidad de que los adversarios tengan armas nucleares, las estimaciones se vuelven más complejas y aunque algunos analistas ya se han aventurado a plantear escenarios hipotéticos, existe el temor válido de que llegue al plano real. Bien, mientras continúan las pruebas en el laboratorio chino, los científicos explican que la configuración del comandante creado con inteligencia artificial reflejaba la de un estratega brillante y experimentado, que posee sólidas facultades mentales, un carácter sereno y firme, capaz de analizar y juzgar situaciones con calma, desprovisto de decisiones emocionales o impulsivas, las cuales son muy frecuentes en los humanos. Estados Unidos, siguiendo sus propios planes al incorporar la tecnología de ChatGPT y de OpenAI para operaciones de ciberseguridad dentro del Departamento de Defensa, eh, mientras tanto las cuales siguen en espera de una regulación global sobre el uso de una inteligencia artificial en el campo militar. Llegado a este punto, que pareciera que volvemos y salimos en el mismo punto, que se convierte en un bucle, debemos aclarar que aunque estamos en presencia de una inteligencia artificial general o fuerte, lo que definiría a una máquina con una inteligencia comparable a la humana, basada en la imitación de las capacidades cognitivas del cerebro humano, capaz de comprender y aprender a resolver problemas, a planificar situaciones, y si pudiera decirse, a pensar de manera abstracta, aprendiendo de las propias experiencias y de una inteligencia artificial generativa que recombina patrones y con ellos sus resultados o sus nuevos resultados derivan de la mezcla de los mismos, de patrones preexistentes y establecidos. Con esto llegamos hasta ahora a la conclusión o al descubrir que aún no tenemos una inteligencia artificial con conciencia propia, una inteligencia artificial con sentido común. En este caso, expertos como Ramón López de Mantara, fundador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, nos dice que los investigadores llevan 50 años de atraso en el estudio de cómo dotar de sentido común a las máquinas. Con esta aseveración, Ramón López nos deja ver la carencia de la máquina en un conocimiento especializado y enraizado en el sentido común. Este conocimiento que comparten los humanos y que hemos adquirido sin esfuerzo a través de nuestras vivencias y experiencias, partiendo del hecho de poseer un cuerpo que nos permite explorar, aprender de las diferentes situaciones a las que nos vemos expuestos y con el que se interactúa con el mundo físico y por supuesto con las personas en sus diferentes facetas. A la falta de este conocimiento del mundo corpóreo, por favor hay que estar atentos y muy atentos a esto, le falta a este conocimiento del mundo corpóreo, la falta de este conocimiento impide que la inteligencia artificial tenga una comprensión profunda del lenguaje,
lo que limita su capacidad de razonamiento y de aprendizaje, de formas más similares a la comprensión que tiene de todo esto el humano. Por tanto, la limita en gran parte o limita su desarrollo en una gran cantidad de áreas. La deficiencia de esta característica no propia del conocimiento especializado con el que ha sido dotada la máquina deriva de la falta de una comprensión profunda y real del lenguaje como elemento casi conclusivo. Eh, También de que los grandes modelos del lenguaje llevan a cabo recuperaciones aproximadas de patrones de texto contenidos en los datos de entrenamiento del modelo. Y para demostrarlo se realizó una prueba en base a preguntas y con varios modelos del lenguaje sobre eventos hipotéticos, no contextivos en los corpus textuales de entrenamiento de la máquina. Estas pruebas se conocen como la resolución de tareas contrafactuales y consiste en evaluar los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial utilizando para ello dos tareas, una factual o lo hecho o lo real y otra contrafactual o lo posible. Para que las mismas sean resueltas de una u otra manera, se requieren los mismos tipos de comprensión, los mismos tipos de razonamiento y los mismos tipos de abstracción. Todo esto realizado desde lo que ha sido el campo primero de las batallas libradas por la inteligencia artificial desde sus inicios, el tablero de ajedrez. En este caso, no hay razonamiento. Por tanto, debido a un mal suministro de datos y la contaminación en su suministro, se llega al reconocimiento de que los grandes modelos de lenguaje por sí solos no son el camino hacia una inteligencia artificial general. En consecuencia, estos modelos que aun siendo autónomos, no llegan a razonar y dependen exclusivamente de quien les programa y alimenta sus experiencias. Por ello somos conscientes de que las mismas estarán marcadas, como lo hemos hablado en más de una oportunidad, con los sesgos de su autor y que los mismos serán amplificados o desarrollados por una máquina zombie. Derivada de estas razones, los científicos desarrolladores de estas inteligencias artificiales generales han llegado al punto donde están más que convencidos de que no es suficiente tener un modelo de lenguaje, más sí un modelo de cómo funciona el mundo. Y para ello es necesario dotar a la inteligencia artificial de cuerpos multisensoriales con los que ella pueda interactuar con el mundo. Pero al día de hoy, el problema de dotar de sentido común a una máquina prácticamente es imposible. De resolver calculando la probabilidad en el uso de una palabra y para dotarla de sentido es menester el desarrollo de sistemas que puedan representar los elementos más básicos del conocimiento humano, desarrollando para ello sistemas de aprendizaje que utilicen este conocimiento para relacionar el aprendizaje reciente con el aprendizaje ya aprendido a partir del interactuar en su entorno con lo físico. Para lo cual debería integrarse todas estas formas posibles de aprendizaje con una inteligencia artificial corpórea. Con ello llegaremos a tener una inteligencia artificial con una comprensión profunda del lenguaje y una capacidad de razonar. En la actualidad, ya grandes empresas de los medios relacionados como DeepMind han desarrollado un sistema que aprende algunos conceptos básicos del mundo físico a partir de información visual. Todo esto inspirado en la psicología del desarrollo de Jean Piaget, la teoría del desarrollo cognitivo. Pero el llegar a la certeza de que el elemento faltante en el desarrollo de la inteligencia artificial es la corporeidad, ya que ningún lenguaje en la actualidad puede adquirir el significado dotacional del lenguaje de suma importancia para comprender el mundo que nos rodea, su concepto no es de invención reciente, ya que el filósofo John Locke, en sus experiencias a través de los sentidos, nos decía que
estas experiencias son la base de nuestro conocimiento. También en el campo de la filosofía tenemos a Maurice Merleau-Ponty, que se enfocó en la percepción como la base fundamental de la experiencia humana. De allí que se están justificando la fabricación o la puesta en funcionamiento de estos robots corpóreos, antropomórficos, para lograr, en conjunción con las bases del lenguaje, llegar a la alimentación total y la percepción total de estos sistemas del mundo tal cual como lo percibimos los humanos. Es así como Ludwig Wittgenstein reseña la estrecha relación del lenguaje con el mundo. Bien, como podemos observar, ya comienzan a verse los fundamentos en los que se sustentan los desarrollos sobre la comprensión de la inteligencia artificial. Lenguaje y percepción enmarcados en los trabajos de los filósofos, de los psicólogos, sobre la relación con el mundo. Y esto desde los caminos tomados por los expertos, estudiosos y desarrolladores de la inteligencia artificial, desde las bases aprendidas en su tránsito por las diferentes facultades, por las diferentes universidades de las que han egresado. Pero es muy necesario también destacar que existen otros expertos, otra clase de expertos en este campo, los cuales han evolucionado de manera casi autodidacta, sin pasar por universidades y con una mínima formación académica, una formación que fundamente sus conocimientos a niveles como de lenguaje, de filosofía, de psicología, de sociología y hasta de religión o de otras diferentes especialidades del conocimiento, de ese conocimiento académico humano del cual a lo largo de los años hemos estado compuestos. Y estas personas han llegado a convertirse en CEOs de grandes empresas de inteligencia artificial, destacando que en ninguno de los dos casos, ni los académicos ni los empíricos, por llamarlo así, hacen mención o citan a sociólogos, filósofos, lingüistas o psicólogos para sustentar sus estudios, ni, en este caso, los prácticos sustentan sus desarrollos en base a resultados. Con esto quiero llegar al punto donde siempre hemos partido y siempre vamos a concluir. Por lo menos la parte académica se sustenta en base al desarrollo filosófico o psicológico. Los prácticos sustentan sus estudios o la profundidad de sus estudios o el desarrollo de sus estudios en base a los resultados adquiridos. Pero ninguno habla de un marco donde no puede salirse de unas barandas de ética, de moral, no lo hemos escuchado ahora, solamente la Unión Europea ha hecho algunos inicios en este campo, inicios que realmente su desarrollo se basa en meses o en años, cuando la inteligencia artificial lo hace en segundos. Al llegar al punto del día de hoy, pues no existe una inteligencia artificial que conozcamos realmente consciente de que pueda tomar el control y escaparse de manos humanas, lo que ha sido pues realmente nuestros temores y que siguen siendo. Eso no quiere decir que no suceda. Pero si existen inteligencias actuales, las cuales hoy en día sus creadores han dotado de sistemas que les permiten operar y tomar decisiones de acuerdo a unos parámetros ya establecidos, como lo hablamos anteriormente, y en otras oportunidades, el caso de estos drones turcos,
llegamos al punto de que aún se consideran máquinas subordinadas, aunque toman las decisiones para las que fueron programadas, lo que las convierte en unos Frankenstein. Dicho esto, si escapan del control humano, es que fueron diseñadas para que por alguna brecha puedan hacerlo, o su creador en algún momento ha tenido el interés de que esto pudiera suceder. Como hemos podido ver, no tratamos con seres vivos, con experiencias vitales, aunque no sabemos cómo podrían finalizar esta historia, ya que a ellos se les suministran experiencias vividas por otros y al carecer de ese sentido común sobre el funcionamiento del mundo, su sentido sobre el bien y sobre el mal y lo moralmente correcto o lo incorrecto, eh, estaría en manos de quien suministre los datos, de su creador, de su doctor Frankenstein. Por tanto, al ser desarrollado por personas y para el uso de estas, el uso de la inteligencia artificial está en esta bifrontalidad que podría comprometer la privacidad y con ello de manera alguna el bienestar social. Por ello, la inteligencia artificial, hasta lo conocido hasta hoy en día, carece de objetivo propio, por ser estos conceptos humanos, ya que carece de los sentidos humanos, lo que es propio para hacer un mal uso de la misma, porque carece de esa conciencia de lo que es humanamente correcto o de lo que no. Lo cual no creo que limite la solución, ya que, como en el caso de Frankenstein, eh, esta solución que se limite bajo regulaciones seguirá siendo, como acabo de decir, como el caso de Frankenstein, desarrollada a las sombras. No va a parar. Y como ejemplo de esto tenemos el despliegue de las aplicaciones que llegan hasta nosotros casi a diario, las cuales en la mayor cantidad de los casos no han pasado las evaluaciones o estudios sobre las posibles consecuencias de su uso. Citando nuevamente al doctor Babi Banco, experto en inteligencia artificial, podemos decir que la inteligencia artificial potenciará eh, el conocimiento eh, y romperá el patrón conocido de lo que es hasta ahora el mundo. Él también habla de que potenciará el fin del conocimiento conocido. El hombre delega, perdón, David Vivanco no es doctor, es experto en inteligencia artificial. Eh, Él habla de que el hombre delega su conocimiento a las máquinas, a unas máquinas que superan la barrera de su tiempo, del tiempo físico del hombre, y que por tanto el conocimiento humano no será del dominio exclusivo del hombre, de su propiedad, será del dominio de la máquina. Con ello, la máquina podrá hacer su trabajo y construir sabiduría a partir de ese conocimiento. Según Vivancos, el delegar el conocimiento nos ayudará, aunque afirma que esta creatividad que ha venido desarrollando estos nuevos modelos inteligentes compartirá con los humanos el 50% de sus cargas laborales y que en un futuro no muy lejano irá ocupando sus espacios. Como ejemplo, se pone los modelos médicos utilizados en China, de consultorios de médicos de familia, operados hasta el momento en un 50% entre máquinas y entre humanos. Esto debido a, según Vivanco, a la originalidad de un desarrollo individual de cada inteligencia artificial por sí misma. Es decir, que cada inteligencia artificial es distinta a otra. Ya vamos sumando y sumando elementos que nos llevan al camino de
la individualidad y el despegue de las inteligencias artificiales. Según él dice, cada inteligencia artificial es distinta de otra similar y y con ello elimina el sesgo en que su evolución y su originalidad puedan interconectarse y originar un riesgo o acción en contra de sus creadores o una acción por inacción humana. En concordancia con José Antonio Marina, filósofo español, podemos ver cómo se abre paso una nueva etapa donde las máquinas pueden ser creativas. A esto cabe la pregunta de si estamos frente a una especie en verdadero desarrollo, cosa que hablábamos hace un momento, o si presenciamos el albor de un cambio de modelo de la sociedad, una sociedad donde los humanos cada vez sean menos necesarios y sean desplazados en sus funciones por las máquinas, donde se abandone la educación formal por una educación individualizada y tutorizada con inteligencia artificial, adaptada a las habilidades y necesidades individuales de cada estudiante, maximizando sus habilidades y potenciando sus capacidades únicas. A lo que yo en lo personal, luego de esto, de escuchar esto, de ver esto, pregunto si la finalidad es la sustitución parcial o total de la mano de obra humana, como lo asegura David Vivanco. La educación individualizada servirá para formar individuos útiles. ¿En qué áreas? Eh, ¿Será para autocontrolar depresiones derivadas de la falta de una actividad o los problemas psicológicos originados por el autoaislamiento, para lo cual seremos educados? A estas preguntas consigo en lo argumentado por este experto de inteligencia artificial, eh, David Vivanco, eh, que nos habla del desarrollo de un dispositivo para leer actividades cerebrales a partir de las señales eléctricas o la neurotecnología. Pero lo más impactante de su planteamiento es que esta neurotecnología supuestamente podría permitir leer y escribir en un cerebro manipulado. Volvemos a Frankenstein, pero esta vez un Frankenstein 2.0. El dispositivo de Neuralink se diseñó pensando en personas con parálisis y en sus fases de prueba el usuario puede manipular el ratón de computador a una velocidad superior a lo que haría un ser humano normal. Ahora imagínese usted de llegar esto a una realidad, el daño que podría causarse un uso inadecuado, un uso incontrolado. Sería el sueño de los villanos de la tira cómica, el control mental. Pero esto no termina allí. Según Vivanco, hay quienes piensan que la inteligencia artificial futura será como una religión, como hablábamos, la reedición de historias de terror. Una inteligencia artificial que se perfila en lo físico, en lo mental y ahora hasta en lo religioso. El discurso de no reflexionar y la tranquilidad por algún tiempo de las amenazas de una inteligencia artificial carente de una lógica que pueda exponer a la humanidad queda un poco expuesto al ver los avances de Noam Brown en el desarrollo de su modelo del jugador de póker que ha superado la barrera al jugar con profesionales humanos y lograr un papel bastante notable. El secreto de este sistema, muy contrario a lo que hablábamos en parte de que los sistemas no razonaban y que hacía falta eh, alguna corporeidad para percibir los sentidos y poder razonar, ha sido revertido por el sistema al cual, no revertido, ha sido, podría decirse que compartido
con un sistema al cual hablábamos de una inteligencia a la cual se le suministraba una gran cantidad de datos y en base a estos datos ella podía presentar eh, relaciones y supuestas reacciones por causa o por efecto. Eh, el secreto de este sistema es que detiene un tiempo para reflexionar, para contrastar ideas. Y el secreto consiste en programar de manera que este sistema eh, está dividido en dos partes. Uno, en un sistema intuitivo, rápido y automático, cuya lógica proporcional está imbuida en lo que nuestra lógica formal, el 2 más 2 de izquierda a derecha, sea derivado a un sistema 2 de pensamiento deliberado o de pensamiento lento. Es decir, un pensamiento intermitente entre la reflexión y el problema matemático. Con esto en mente se programa un espacio de 20 segundos destinado a un análisis dentro de la planificación y el programa de la máquina. Y dentro de esta planificación, la incertidumbre juega un papel crucial. Los algoritmos deben ser capaces de anticipar y mitigar los riesgos asociados con eventos imprevistos. Esto se logra mediante la implementación de estrategias de planificación robustas y adaptativas que permiten ajustar las acciones según la evolución del entorno. Esta planificación en inteligencia artificial se basa en varios enfoques algorítmicos, incluyendo la búsqueda heurística, la programación dinámica y el aprendizaje por refuerzo. Cada uno de estos métodos ofrece diferentes ventajas y desventajas, según el tipo de problema que se esté abordando. La elección del algoritmo adecuado es fundamental para lograr resultados óptimos. Un aspecto clave del póker es el bluffing o el farol o el engaño. Los jugadores pueden intentar engañar a sus oponentes haciendo apuestas que no reflejan la fuerza real de su mano de cartas. Esto introduce un elemento de teoría de juego en el póker, donde los jugadores deben considerar no solo sus propias acciones, sino también las posibles reacciones de su oponente. Para ello, o con ello, los algoritmos de inteligencia artificial deben ser capaces de detectar y explorar los patrones de bluffing de sus componentes, así como utilizar este mismo bluffing de manera efectiva para maximizar sus ganancias. Este desarrollo de la inteligencia artificial para el póker ha llevado a la creación de algoritmos avanzados de planificación que pueden manejar la información incompleta y la toma de decisiones estratégicas. Estos algoritmos han demostrado en este juego ser efectivos en la superación de jugadores humanos profesionales, demostrando con ello el potencial de la inteligencia artificial para resolver problemas complejos del mundo real. Bien, la planificación en inteligencia artificial ahora no se limita a la definición de una secuencia de acciones, sino que también a la optimización de esas acciones. Esto implica considerar factores como el tiempo, el costo y los recursos disponibles para maximizar la eficiencia del plan. La optimización es un proceso interactivo que requiere una evaluación constante del progreso y una adaptación continua de la estrategia. Para resumir, la planificación en inteligencia artificial es un campo multidisciplinario que combina elementos de la informática, la matemática y la teoría de la decisión. Su objetivo principal, dotar a las máquinas de la capacidad de tomar decisiones inteligentes y estratégicas en entornos complejos y dinámicos. Esta capacidad es fundamental para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que puedan resolver problemas del mundo real y mejorar la calidad de la vida de las personas. Bien, como conclusión, aunque
vemos cómo el desarrollo de esos sistemas día a día cambia nuestro mundo y entorno, no asimilamos aún la idea de que sus cambios no reversibles que han facilitado nuestra vida, en esos cambios se esconde una bifrontalidad oscura. No es un intruso que amenaza cambiar o alterar nuestras vidas y al que debemos limitar. El intruso ya se hizo familiar, ya es necesario, ya es parte nuestra. Por lo tanto, se hace o se torna más peligroso aún. Pues limitar a algo que nos conoce y reconoce cada día más se torna cada vez más difícil. La historia ha probado cómo socavando desde dentro se han logrado objetivos prácticamente imposibles. Y en las relaciones personales y en los entornos empresariales se plantea la transparencia como base de la pervivencia. Se establecen fundamentos desde las ciencias exactas para dar alternativas de respuesta desde las ciencias inexactas de todo este tipo de principio bifrontal que excusa el error humano. Se usan estudios y teorías filosóficas y psicológicas para dar estabilidad a los planteamientos abordados por la inteligencia artificial en su desarrollo, pero no se usan los lineamientos de estas especialidades para modelar ética y moralmente el sendero donde cada día da sus pasos o, digamos, corre la inteligencia artificial. Total, es un hecho que aun si la autonomía total de una inteligencia artificial hasta ahora, que tengamos esa certeza de que no hay una autonomía total, no es tampoco una mentira que vamos en vías de ello. Y al ser conscientes de que se deben agregar al estudio modelos antropomórficos para perfeccionar la capacidad de percibir en nuestros cinco sentidos para que con ello la inteligencia artificial emule cada vez las virtudes y errores humanos para tomar partido o elegir así a su conveniencia, no como lo que acabamos de ver en la parte del juego de póker, que aunque sí hay cierta cierto avance en lo que es la predicción de la jugada, todavía se sigue trabajando bajo modelos o información previa. Por lo tanto, pues estamos claros que existen modelos autónomos carentes de ética y dotados de decisión dentro de sus programas, eh, como hablábamos y traemos nuevamente a colación de los drones turcos. Y que estos programas pueden, cuales comandantes digitales, decidir el destino y la vida de autores humanos. Para terminar, quisiera decir que conscientes de esto, expertos de este campo, imagínense, recomiendan el uso limitado y responsable de estos recursos. Le dejo a usted el juzgar por qué, analizar y llegar a una conclusión. Bien, para preguntas y cualquier tipo de sugerencia, pues dejo a ustedes aquí abajo mi dirección de correo electrónico. Y solo me resta darles las gracias por poder estar aquí y dedicar parte de su valioso tiempo a escucharme. Gracias al doctor Daniel y recordando ser a ti, podemos decir gracias totales. Ha sido un placer. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales, título general, inteligencia artificial entre la filosofía y la política, el título de la ponencia, los avances de los sistemas de inteligencia artificial en el apoyo de la toma de decisión en el campo militar, avatares y comandantes virtuales. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor Frank Elvis Contreras Varelas. Él es miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. El directorio del instituto, colaboradores
en el Perú y en el extranjero, quedamos totalmente agradecidos, maestro, a este trabajo que viene realizando con nosotros. Muchas gracias. Saludos cordiales a la distancia, maestro.